Bien. Perdón por todos los inconvenientes que estoy generando ahorita para la realización de la clase, donde nos habíamos quedado en esta sección. Voy a, ups, a ver si puedo mover esta cuestión aquí. Iniciar la ventana, mostrar más usuarios. Bien, vamos a movernos para acá. Ahí en ese sector, tal vez esperaría yo que a lo largo de la clase no se vaya a generar ningún problema. Bien. Nos habíamos quedado aquí sobre la cuestión del nivel simple. Eh, Quiero presentarles un video de una explicación para comprender mejor cómo es que resulta esta situación de cuando yo voy a sacar un nivel o cuando quiero sacar un nivel de una cota determinada en el cual ya me da una altura X en donde tengo que sumar y luego después restar dependiendo de cómo se encuentre ubicado la situación del nivel. Ahora bien, voy a presentarles eh, de cómo se hace aquí, miren, de cómo se hace para poder extraer el nivel en una situación así como esta, miren, en donde ya tenemos como una especie de un barranco, en donde no podemos hacerlo desde este punto hasta llegar aquí para poder extraer ese nivel, sino que tenemos que irlo haciendo de forma eh, de partes o por partes para poder generar la situación del nivel. Ahora bien, vamos a ver, miren, esta es la elevación BN que nos dan originalmente de donde estamos haciendo la medición, son 1952.008 metros a nivel del mar, en donde sería este punto que tenemos acá. Sí, a ese punto le vamos a sumar este valor y luego después le vamos a restar este valor. Nos va a quedar un valor aquí. Luego después a este le vamos a sumar este valor y después que encontremos el valor de eso, le vamos a restar este valor. Vamos a llegar a este punto. Luego después a ese valor que nos ha sobrado, que nos ha quedado de esto, de haberle sumado este y que va a venir a caer aquí, vamos a sumarle este valor de 1.604 y le vamos a restar este valor que tenemos aquí para poder determinar de cuánto es la altura que tenemos aquí. ¿Sí? Bien, vamos a salir con esto.
Bien, esa es la diferencia de niveles. Vamos a seguir viendo esto. Me voy a salir de aquí. Voy a volver nuevamente para acá. En paralelo, reportero. Vamos a ver este tipo de reportero, a ver cómo nos queda esto. Está ya. Y voy a colocar este otro. Bien. Bien. Vamos con el siguiente. Esta es la... Ya habíamos visto la situación del prisma o jalón o baliza. Se llama jalón, baliza, prisma. Tiene diferentes nombres esto. Es un accesorio para realizar mediciones con instrumentos topográficos. Originalmente era una vara larga de madera de sección cilíndrica donde se monta un prisma en la parte superior y rematada por un regatón
de acero en la parte inferior por donde se clava en el terreno. Aquí en la parte baja tiene una punta metálica de acero para poder meter el prisma en el terreno para poder hacer de que nosotros la podamos nivelar. En la parte superior del prisma, aquí tiene una burbuja que se llama ojo de pollo. Bueno, así le dicen en el mercado y así le dicen todos los topógrafos. Voy a hablar el vocabulario del topógrafo. Para el siguiente es la estadia o el estadal, así se llama. Tiene esos dos nombres, estadal o estadia. Hay de diferentes tipos, hay unas más precisas en las cuales ya vienen en el orden de los milímetros y estas que vienen en el orden de los centímetros. Eso depende de cómo es que a ustedes les pidan la medición como para poder realizar o para poder utilizar cualquiera de las dos, dependiendo de la precisión con la que les pidan a ustedes la medición o la nivelación del terreno. El estadal o la estadia, regla graduada que permite mediante un nivel topográfico medir desniveles, es decir, diferencias de altura con una mira. También se pueden medir distancias con métodos trigonométricos o mediante un telemetro estadimétrico integrado dentro de un nivel topográfico, un teodolito o bien un taquímetro. Esta era la forma antigua de cómo se medía la altimetría en un terreno. Todavía muchos topógrafos, más que todo en el área de las carreteras, se utiliza este tipo de nivel para poder nivelar la zona por donde va a pasar la carretera y que no quede con desniveles demasiado abruptos. Se utiliza también cuando se van a hacer los peraltes de las curvas para ver de cuánto va a ser el desnivel del peralte. Esa es para poder hacer la situación de matar la inercia dentro de la carretera en una curva. Entonces, pues se utiliza esta clase de estadia. No se utiliza la estación total para poder hacer ese tipo de nivelación porque no es muy precisa como el nivel. Bien, cota absoluta es la cota o altura referida al nivel medio del mar como referencia única y universal. Eh, Estas cotas, o más bien dicho, este tipo de cotas que se utilizan, el medio referido o el nivel medio del mar es la que se utiliza como referencia, aunque también se utiliza como especificación dependiendo de un determinado punto donde se encuentre el terreno para poderlo medir y poder sacar su geodesia o el punto geodésico del terreno que nosotros estamos midiendo. Aunque la inmensa mayoría de veces, cada vez que se hace la medición, se hace desde el nivel del mar. Por eso es que en algunas ocasiones ustedes van a ver algunos valores topográficos en los cuales son bien elevados, tienen esos puntos que tienen cota de 600, cota de 500, cota de 1000, cota de 1200, 1500, 2000, 2500 metros. Eso depende de la altura en donde se esté tomando la topografía de un determinado terreno, aunque aquí en nuestro país, pues la cota más alta que tenemos anda como por 1700 metros sobre el nivel del mar. Bien, rumbo. El rumbo de una línea es el ángulo horizontal agudo que se forma con un meridiano de referencia. Si ustedes se fijan, miren la cuestión del rumbo. Este es el rumbo, ¿sí? En donde se toma como referencia, dice, se toma de una línea, es el ángulo horizontal agudo que se forma con un meridiano de referencia. O sea, puede ser que sea de aquí para acá, el rumbo, o puede ser, pero siempre va a ser medido con los rumbos cardinales
preponderantes, que en este caso es el norte y el sur. Por ejemplo, en este tiene un ángulo de rumbo de 45 grados sur-oeste, miren, predomina el sur. Y en cambio el azimut lo vamos a medir desde el norte hasta cuando este llega a la posición del rumbo. Y ahí obtenemos nuestro azimut. ¿Sí? Bien. Nivelación compuesta consiste en realizar puntos de cambio o puntos para transferencia de cotas debido a pendientes muy severas o demasiadas distancias a la mira que impediría realizar lecturas con precisión. Y si ustedes se fijan, miren, aquí tenemos lo que acabábamos de ver anteriormente, en donde nos dan una cota de referencia con respecto al nivel del mar y vamos midiendo si queremos saber de cuánto es este valor de este punto, si queremos saber el valor de este punto, si queremos saber el valor de este punto, de este otro, de este otro. Entonces, aquí en este, si ustedes se recuerdan, aquí sumábamos y aquí restábamos para poder llegar a este punto. Luego después sumábamos hasta llegar aquí, llegábamos acá y restábamos. Luego después, cuando llegábamos al punto este, subíamos, sumábamos, llegábamos a este punto y restábamos. Luego después sumábamos de este punto que nos quedábamos, sumábamos, llegábamos aquí, restábamos, sumábamos, restábamos, ¿sí? Sumábamos y aquí ya restábamos y aquí ya sabemos el punto, cuánto es el desnivel que vamos a tener desde aquí hasta acá. ¿Ve? Y si ustedes se fijan, pues el desnivel aquí, pues no sería tan grande. Miren, más o menos andaría por ahí, como por unos 75 centímetros. A diferencia del otro que era bastante considerable el valor del que se estaba midiendo. ¿De acuerdo? Bien. Estas son las curvas de nivel, y así se hacen las referencias en el momento en que yo mando el plano topográfico con respecto a las curvas, y a cada una de estas se le coloca un valor numérico. Por ejemplo, aquí se hace lo que habíamos hecho en el cálculo, en donde tomamos desde aquí hasta llegar acá abajo, pero que no lo podemos hacer de un solo porque la distancia es demasiado considerable. Entonces lo vamos haciendo por tramos. Y por cada uno de los tramos que tenemos se genera una curva, así como aquí, ¿sí? Curva, 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 hasta llegar aquí abajo, que sería la situación esta de lo que tenemos aquí, ¿sí? Cada uno de estos valores es una curva. Cada uno de estos valores es una curva, aunque aquí yo debería de medir aquí cuánto es lo que tenemos aquí de este desnivel, ¿va? ¿Sí? Para poder saber cuánto es lo que hay de aquí hasta acá. Y luego después poder subir, va. Subir, bajar y subir, va. ¿Sí? Bien. Cota relativa es la referida a un nivel cualquiera previamente elegido como referencia, según conveniencia o comodidad del trabajo. La cota relativa es lo que había explicado ya, o lo que había dicho yo, que se toma como referencia dentro del mismo terreno una cota. Voy a poner el ejemplo. Cuando yo presento a OPANS las alturas de dónde es que va a quedar mi casa, yo tomo una referencia o una cota relativa. Por ejemplo, voy a tomar de cota relativa el nivel de la calle. Al nivel de la calle yo le voy a poner nivel 0,0, en donde mi terreno probablemente sea una ladera, y voy a ir disminuyendo, voy a ir hacia abajo. Eso significa que los valores que voy a ir obteniendo son valores negativos. Pero si yo tengo la cota de nivel de la calle como nivel 0,0 y eso va hacia arriba, eso significa de que yo voy a ir haciendo sumatorias con respecto al nivel de la calle. A eso se le conoce como cota relativa. ¿Sí? Bien, azimut.
es el ángulo horizontal medido en el sentido de las manecillas del reloj. A partir de un meridiano de referencia, lo más usual es medir desde el norte, diferencia angular entre dos lados. Esa es la especificación del azimut. Si ustedes se fijan, miren, en la cuestión del azimut, yo desde aquí para acá voy a tener 30 grados. Desde aquí hasta acá voy a obtener 150 grados. Yo desde aquí hasta llegar acá, 240, y desde aquí hasta llegar acá voy a tener 315 grados. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo hago yo para poder determinar de cuánto es lo que yo tengo desde aquí para acá? Voy a sumar los 90. A esos 90 le voy a restar los 150 y voy a poder encontrar cuánto es la distancia de aquí para acá. ¿Ya? Entonces, aquí, en esta situación, ¿qué voy a hacer yo para poder yo determinar cuánto es el valor que hay desde aquí para acá? Voy a hacer la sumatoria de 90 más 90, 180. A los 180 le voy a restar 240 y ahí voy a obtener este valor de aquí para acá. Para poder obtener este valor de aquí para acá, o sea, para poder determinar de cuánto es la cota desde aquí hasta aquí, voy a tener que sumar hasta aquí los 240, a 240, a los 315 le voy a restar 240 y ahí voy a obtener este valor de aquí para acá. ¿Sí? Este es el azimut, como ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí viene la cuestión de los rumbos. Por ejemplo, en este, rumbos, este va a tener un valor de norte 30 grados este y se va a colocar como N 30 grados este. ¿Sí? Y aquí, en este que tenemos de aquí para acá, vamos a poner sur 30 grados este. Aquí en este vamos a poner sur 60 grados oeste. ¿Ya? Bien. Cartera de trabajo, libreta de campo. Se utilizan para los levantamientos topográficos de tipo general. Esta se halla dividida en varias columnas donde se registran los datos numéricos. Si ustedes se fijan, miren, aquí están todos los datos numéricos. Estas son las distancias. Estos son los rumbos. Miren, esas son distancias. Esos son los rumbos. Estos son valores de rumbos o de grados en grados y minutos. Estos son los azimut. ¿Sí? Y estos son los rumbos. Aquí sí ya tienen, miren, norte 65 grados, 15 minutos, oeste. Norte 61 grados, 03 minutos. Aquí encontramos los valores del coseno. Aquí los valores del seno. Eso depende de la geometría, de lo que yo quiero encontrar dentro de cada una de las libretas, pues en muchas ocasiones varían dependiendo del topógrafo y qué es lo que se está midiendo. Y claro estaba, después hacer cálculo de gabinete, ¿va? El cálculo de gabinete, que es otro vocablo que se utiliza aquí en topografía, en el cual no es más que todo la ejecución de hacer la parte de oficina, los cálculos de oficina, o sea, todo este montón de cálculos que se tienen aquí, que son estos, luego después hay que calcularlos para poder cerrar la poligonal, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo después. Bien, aquí tenemos nivelación trigonométrica. Es el método de nivelación que utiliza ángulos verticales para la determinación del desnivel entre dos puntos y se utiliza el taquímetro. Y si ustedes se fijan, miren, aquí tenemos D, que es igual al seno de alfa, que sería este, por la distancia, que sería esto,
O sea, esta sería la hipotenusa, en pocas palabras. Más HI, que es este. Miren, el HI, que es este. Que es la altura que hay desde aquí para acá. ¿Sí? Dentro del terreno. Menos el HM. ¿Sí? Así encontramos este valor de D. ¿De acuerdo? Aunque aquí, si yo quiero conseguir el porcentaje de esto, lo que vamos a tener que hacer es que tendríamos que medir la altura que hay desde aquí hasta acá. Miren, si yo quisiera saber el porcentaje de inclinación de esto, dividimos esta altura entre la longitud que hay desde este punto donde se tiene la cuestión del nivel o del estadio, miren, versus esta distancia. Entonces, veamos eso. Me voy a salir de aquí, voy a sacar la calculadora y le vamos a poner números. ¿Sí? Miren, vamos a ponerle números. Que aquí, por ejemplo, tenemos el valor de, o sea, si tuviéramos una situación aquí, la altura que habría desde aquí, miren, desde aquí hasta aquí, ¿sí? O sea que este D se hace por medio de esto, pero nosotros no, nosotros vamos a encontrar de cuánto es la altura desde aquí hasta aquí. Miren, la altura desde aquí hasta aquí, pero en porcentaje, no con un valor numérico. Entonces, de aquí para acá, yo le voy a poner 3 metros. 3 entre 10. Desde aquí hasta acá, miren. Le voy a poner entre 10 y le voy a dar enter. Miren, aquí da 0.3. Yo a eso lo multiplico por 100. Vamos a ver, por 100. Enter. Miren, tiene un porcentaje del 30%, miren. Sí, ese es el porcentaje que habría desde aquí para acá. ¿Ya? Entonces, si yo ya tengo una altura, si tengo una distancia, bien puedo encontrar el ángulo que hay de aquí para acá. Con esto que yo acabo de encontrar aquí. Entonces, si yo tengo 3 y 10, eso dio el 30%. Entonces vamos a ocupar el valor de la tangente, ¿sí? Opuesto sobre adyacente. Entonces, aquí teníamos 3. Vamos a ver aquí, ponerle 0 aquí a esto. Vamos a suprimir aquí. Utilizaríamos la tangente para poder encontrar el valor de teta, para ver de cuánto es el ángulo de aquí para acá. Tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Estos son 3 y estos son 10. 3 entre 10. Tenemos eso, ese valor de 0.3. Tangente inversa de 0.3. Vamos a ver aquí en esta cuestión de las funciones estas. Voy a ver si... No. Esta es una función. A ver con este. Aquí está. A ver, sí, aquí. Voy a quitar esto. Bueno, así lo voy a dejar ahorita. Vamos a ver. Tangente inversa de 0.3. Aquí voy a poner tangente. Ahí está, miren. 16.69 grados tiene aquí. ¿Sí? 16.69. Entonces aquí, en el valor de D, aquí ya podríamos encontrar el valor de D también. ¿Sí? Podríamos hacer la situación esta de... espérense un momentito. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer la cuestión de la del teorema de Pitágoras, que sería 3 al cuadrado más 10 al cuadrado. Vamos a ver, 3
serían 9, 10 al cuadrado. Vamos a ver. 10 al cuadrado. Son 100. 3 por 3, 9. Vamos a ver aquí. Serían 100 más 9 igual a eso. 109. Raíz cuadrada de eso. Vamos a ver aquí. Raíz cuadrada de eso. Vamos a ver si lo da. Ahí está, miren. Son 10. O sea que este valor es 10.44. Sí, y aquí habría que definir cuánto es la altura de aquí para acá y cuánto es la altura de aquí para acá. ¿Sí? Dentro de esos 3 metros, para poder encontrar este valor de dB. O sea que sería esta altura desde aquí hasta acá. ¿Sí? Bien, eso lo vamos a explicar después. Me voy a salir de aquí. ¿Sí? Y vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con el siguiente. Altimetría. Altimetría es el procedimiento para determinar la altura o cota de cada punto respecto de un punto de referencia. Con esto se consigue representar el relieve del terreno, que es lo que hemos estado hablando ahorita, de cómo está representado el relieve que ustedes ven aquí, ¿ve? Miren, y todo eso está referenciado con respecto a un nivel de referencia que es a nivel del mar. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Acre, unidad de superficie británica equivalente a 0.4047 hectáreas, igual a 40,47 metros cuadrados. Una hectárea es igual a 2,4711. Ese es un acre. ¿Sí? Está en pies, son 272 pies, son 82,98 metros. Y este es 48,76 metros en 160 pies. En 300 pies tenemos 91,44 metros. Esa es la referencia de un acre. Bien, la agrimensura, parte de la topografía que determina las superficies agrarias y los límites, los terrenos. De los terrenos. Miren, aquí estos son los diferentes tipos de instrumentos que han existido a lo largo del tiempo para poder hacer la medición de un terreno que ahora se llama topografía, antes se llamaba agrimensura, que era para la parte agrícola. Bien, alidada, aparato que se utiliza para determinar visuales y medir ángulos o trazar sus direcciones. Es una regla provista de dos visores, uno en cada extremo o en los modelos más perfeccionados de un telescopio colocado paralelamente a la regla. ¿Sí? Ese es un tipo de visor que se utilizaba antes para poder sacar las rasantes y poder sacar los desniveles. Astrolabio, instrumento portátil que se usaba para medir la altura de los astros y cuerpos celestes. Nota, durante la Edad Media fue utilizado por los navegantes para calcular la latitud observando la traslación del Sol a través del meridiano al mediodía. ¿Sí? Eso lo tenían los marineros que cuando vinieron aquí a América, el que estaba en la parte superior del barco era el que se dedicaba a hacer esa clase de mediciones. Los sextantes, miren, ahí se ve una cuestión de un sextante, miren, ¿ve? Ahí está el videíto del sextante, miren. Ahí está, vean. Con eso se podía medir los ángulos. Instrumentos que permiten medir ángulos entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente el Sol y el horizonte, conociendo la elevación del Sol y la hora del día. Se puede determinar la latitud
a la que se encuentre el observador. Miren. ¿Ve? Bien. Banco de nivel de precisión o BM Benchmark, punto de control vertical materializados en estructuras bien identificadas en el terreno mediante diferentes tipos de tipos de monumentos cuya elevación en metros está referida a la red de nivelación nacional o datum vertical nacional asociado al geoide. Si ustedes se fijan, miren, ahí está esa marca que puede ser un mojón en el cual se deja en el suelo que da la referencia o se le coloca la referencia de la altura y las coordenadas geodésicas que puede tener el determinado punto. Bien, cadenamiento, procedimiento de medir una distancia con cinta o decámetro. Distancia acumulativa desde un punto de origen preestablecido a lo largo de una trayectoria hasta otro punto. Miren, aquí, si ustedes observan, miren, aquí tenemos estos puntos, ¿sí? Que son los puntos de referencia desde donde yo voy midiendo y tenemos un parámetro específico. Por eso es que tenemos la medición número 20 en el cual tiene la distancia número tal. Por ejemplo, puede ser 20 más, y ya dice 1990. Luego después la siguiente estación, aquí, puede decir 20 y el otro valor. Después puede decir 20 y el otro valor. Cuando ya se llega al valor de los 1000, allí se hace el cambio, ya no es 20, ya es 21, porque ya comienza desde cero otra vez, ¿va? Y así sucesivamente se van poniendo ese aspecto del cadenamiento a lo largo de cada una de las mediciones. Cuando ustedes ya lo vean en la carretera que dice 20 más 1990, 20 más 1950, perdón, 1990, 21, 2000, ¿sí? Luego después tiene 21, 2100, 21, 2200, 21, 2300, 21, 2400, 21 y así sucesivamente. ¿Sí? Y eso se le llama cadenamiento. La cinta métrica, cinta de distintos materiales hechas de tela, plástico, fibras y metálicas. Para mí, las mejores, las metálicas, en el cual vienen forradas con un plástico para que éstas no se oxiden y puedan mantenerse por mucho tiempo. Aunque claro, esas también se deterioran. Las plásticas no me gustan porque esas se estiran y dan lugar a errores de medición. Lo mismo que las de tela. Las de fibra son un poquito casi cercanas a las de metal, pero que también tienen un estiramiento y por lo consiguiente generan errores. Graduada en unidades de longitud que se presenta enrollada en el interior de un estuche y cuya longitud suele ser de 25, 30 o 50 metros en su extremo anterior. Lleva una anilla para facilitar su manejo que en unos modelos cuenta con la medida y en otros no. Aspecto que obligatoriamente habrá que comprobar antes de su uso para evitar errores de medición. Bien, yo me gustan las de como máximo 50 metros, aunque para poder medir el máximo de metraje que yo considero que se puede medir y que no se puede tener mucho estiramiento y no se va a tener una catenaria. La catenaria es la flecha formada, o sea, se forma como un batiente, como una curva dentro de la cinta en el cual eso puede dar lugar a error. Entonces la cinta se debe de tensar lo más posible en el momento en que se está midiendo. Bien, colimar, hacer que el objeto o punto que queremos enfocar esté en el centro de la cruz filar. O sea, que esté aquí.
o aquí, ¿sí? No tanto para allá, ni tanto para acá. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Estos serían las terminologías, ¿sí? Estas serían las terminologías que tenemos que ver dentro de la materia. Bien. Vamos a dejar de compartir. Solo espero de que este video salga bien. De tener la grabación.